años que se van a festejar, más de 500 millones de personas en el mundo conocieron el evangelio de Cristo por la semilla que cayó en la calle Azusa. 500 millones de personas fueron afectadas porque Dios se empezó a mover como Él quiere moverse. 500 personas, 500 millones de personas fueron impactadas. ¿Por qué? Porque alguien le dio lugar a Dios para que Dios se moviera y el crecimiento de Dios empezara a afectar las vidas. Dios, cuando se mueve en un pueblo, da crecimiento. Dígale al que está a su lado: si estás caminando con Dios, prepárate porque tienes que crecer. Dios da crecimiento. Dios no te deja estancado. Dios no te deja abajo. Vamos, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. A mí me llama la atención Juan capítulo 15, porque en Juan capítulo 15 Jesús dice que el mover de Dios, el accionar de Dios, y estoy hablando del crecimiento, tiene su clave, tiene su forma de ser. ¿Ya tiene Juan 15? Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador o el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Pero el que crece, el que da fruto, el que está caminando con Dios, ¿qué dice? Y todo el que da fruto, lo poda, lo limpia. ¿Para qué? Para que dé más. Eso quiere decir que la realidad de Dios, yo quiero que se meta en su mente y en su corazón. Si Dios está con nosotros, tenemos la potencia de crecer en todos los aspectos. Tenemos la potencia de crecer en todos los niveles. Una de las claves, yo creo, hermano, que el enemigo usa para destruir a los seres humanos es que les hace creer en su mente que no tienen la capacidad de crecer. Por eso hay temores, por eso hay miedos, hay inseguridades. Pero Dios está con nosotros y la evidencia que Dios da es que Dios te dice: voy a crecer contigo, voy a darte crecimiento. Usted tiene que abortar de su mente y de su corazón pensamientos de estancamiento. Pensamientos, hermano: no, hasta aquí llegué, ya no sigo más, no puedo más, creo que no voy a dar más. Fíjese que Dios dice aquí que el Señor multiplica hasta que se llegue a ser un pueblo como las estrellas del cielo en multitud. Yo estoy entendiendo algo, hermano. Dios con Israel los hizo crecer. Y cuando Dios, hermano, se movió con ellos, evidenció su realidad dando crecimiento. Por eso esta tarde yo le quiero decir a usted: reciba esa realidad en su corazón. Estoy destinado a crecer. Dios está conmigo. Aunque a veces Dios tenga que podar, aunque a veces Dios tenga que limpiar, aunque a veces Dios tenga que... A veces cuando uno está podado, como que uno dice: pero me están hablando de bendición y de crecimiento, pero yo veo que en lugar de crecer, como que estoy todo podado. La poda es a veces dolorosa. La poda a veces duele. La poda, hermano, el mejor ejemplo que encuentro es del jardinero. Cuando llega a casa, usted tiene su jardincito y tiene un jardinero, y pasa el jardinero por la casa y le deja ese jardín como que fuera desierto. Le quita, hermano, y lo contaba el otro día. En casa tengo uno de mis rosales, me gusta porque son diferentes colores de rosa. Pero un día llegué y cuando vi mis rosales, me los dejaron chiquititos así. Y eran puras varas, ni flores, ni hojas. Y yo dije entre mí: qué feo se ve. Pero después de la poda,
Cuando llega el agua, aquellos rosales echan más fuerza y dieron mejores rosas. Es posible que tú estés en un tiempo de poda donde Dios dice: mira, tengo que quitarte esto, tengo que quitarte esto, tengo que quitarte lo otro. Y tú te veas como que estás mermado, como que estás yendo para abajo. Te tengo una noticia: es porque vas a crecer más, es porque vas a desarrollar más. Porque Dios es un Dios de crecimiento. Diga: Dios es un Dios de crecimiento. Hermano, si hizo crecer a Israel, ¿cómo no va a hacer crecer nuestra vida, que somos el verdadero Israel? Vaya a Deuteronomio conmigo. Otra evidencia que yo encuentro de que Dios está con uno. Dice Deuteronomio capítulo 1, verso 32. Pero con todo esto no confiasteis en el Señor vuestro Dios. Y esto me gustó mucho. Mire a Dios, hermano, involucrándose en la vida de Israel. A veces decimos, hagamos un alto aquí. A veces decimos hay que buscar a Dios. Pero yo estoy entendiendo que Dios está interesado en involucrarse con nosotros. Como que Dios, hermano, no es que estemos buscando a Dios, es que Él nos está llamando. Como dice Cantares: atráeme y correré hacia ti. Es como que Dios está diciendo al Espíritu: empújalos, o como dicen aquí, púchalos, porque yo quiero caminar con ellos, quiero moverme entre ellos. Y entonces dice que en Israel, verso 32 de capítulo 1 de Deuteronomio: pero con todo esto no confiasteis en el Señor vuestro Dios, que iba delante de vosotros. Cuando me puse a pensar en esto, dije: Señor, tú conoces el mañana, yo no, pero tú sí. Tú sabes lo que va a pasar más tarde, porque Dios va delante de Israel y dice: oiga esto, iba delante de vosotros en el camino para buscaros lugar donde acampar, con fuego de noche y nube de día. Ahora esto me llama la atención. ¿Para qué? Diga fuego y diga nube. Y esto me habla de guianza. Diga guianza. ¿Por qué es necesaria la guianza? Porque dice que Dios iba delante de ellos para mostrarles el camino por donde deberían de ir. Otra evidencia que Dios está con usted es que usted de repente cuando viene al Señor empieza a sentir ese fuego interior de la unción, o esa sombra maravillosa de la gracia divina que trae como resultado guianza. Yo quiero que usted vaya conmigo a Hechos capítulo 10, versículo 18. Porque si a Israel lo guió, ¿cómo no nos va a guiar a nosotros? Diga guianza. Fíjese que ahí en Hechos capítulo 10 dice la Biblia en el versículo 44: mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Ahora, déjeme chequear bien el verso que le di. En el verso 18 hay una frase ahí, 10:18, ¿lo tiene? Y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que se llama Pedro.